Hola y bienvenidos al Daily Market Update en su versión extendida de los viernes. Hoy es 10 de octubre del 2008, los mercados están cerrados, los futuros también se encuentran cerrados y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Probablemente una semana que pase a la historia en los mercados es, si no me equivoco, la peor semana que jamás se haya registrado específicamente en los índices, y es que tuvimos una pérdida gigantesca, en particular en el S&P 500. Estamos hablando más o menos de una pérdida del 20%, 22% únicamente esta semana, y eso que estamos cerrando no en los lows del día. Fuimos a dar hoy hasta 8.37, enormes movimientos hacia la baja, todavía mucha presión y estamos viendo muy buen volumen. Y es que en estos mercados ya llevamos 7 días continuos con mucho volumen y con muchísima volatilidad en estos mercados, obviamente hacia la baja. Hoy en particular un día sumamente volátil, y si pasamos a un chart intradía nada más para darnos una idea de lo que estuvo sucediendo hoy, es que estamos hablando de rangos de aproximadamente 100 puntos el día de hoy. El low del día de hoy 8.37, el high 9.43. Estamos hablando de hecho de 106 puntos de rango en un día, y no nada más es eso, sino que si se dan cuenta estamos hablando de barras de 5 minutos. Estamos teniendo un movimiento en estos últimos 10 minutos, en particular en este movimiento en particular estamos hablando de un movimiento de, si checamos este high 9.43 que fue el high, con este low de aproximadamente 50 puntos en cuestión de 10 minutos. Hay días o durante la historia del S&P 500 podríamos pasar durante horas y horas y horas, podría haber este movimiento tomado semanas para movernos 50 puntos. Aquí lo hicimos en 10 minutos. De la misma forma es este movimiento, es este movimiento, es este movimiento de acá a acá. Son movimientos sumamente extremos en periodos muy cortos, y es muy raro ver este tipo de volatilidad. Hoy la tuvimos un rango de 105 puntos, y no es nada más el rango, es con la velocidad que se movían estos índices, y en particular todo esto viene a ser causa también del bajo volumen que existían en cada uno de los niveles, ya sea en la oferta o en la demanda. Por eso es que nos movíamos también con tanta velocidad. Estamos cerrando en los futuros del S&P 500 23.75 puntos hacia la baja o 2.6%, movimientos muy grandes otra vez, y a diferencia del índice cash, creo que el índice cash cerró con una pérdida muy pequeña. Simplemente ya en los últimos 15 minutos que estamos viendo la sesión de futuros tuvimos un movimiento y liquidación grande al final del día. Estamos viendo ahora un chart de meses del S&P 500, el índice cash, y estamos viendo en la parte de abajo el índice de volatilidad. Este índice mediante opciones lo que mide es realmente el miedo en los mercados. No sé cómo llamar a lo que tuvimos esta semana, realmente niveles que no importa cuántos años lleven de experiencia en estos mercados, son niveles que jamás en la historia no nada más no se habían visto, sino que probablemente ni siquiera a nadie se le hubiera ocurrido que podríamos haber llegado a esos niveles. Si se pueden dar cuenta, estos es lo que se consideraba hasta hace una semana niveles muy extremos de pánico en los mercados, y normalmente cuando veíamos esos niveles teníamos estos buenos rebotes en el mercado. Finalmente lo que vimos el mes pasado es que estábamos haciendo nuevos highs por encima de todos estos anteriores, y es lo que nos hacía creer que probablemente podríamos encontrar algo de soporte aquí, que ya habíamos visto toda la venta, y de ahí podríamos tener algún rally en este tipo, en este mercado, ya sea alguna corrección o tal vez alguna continuación hacia el alza. Esta semana obviamente toda la historia realmente cambia, especialmente con este movimiento. Estamos hablando de que un rally desde el 2002 hasta el 2007, prácticamente en estas 2 semanas lo borramos por completo, y lo que sigue preocupando es que en realidad, aunque estamos haciendo estos niveles cada vez más y más y más altos de pánico y pánico extremo en los mercados, simplemente no regresa a niveles más normales el VIX. Normalmente tenemos estos como latigazos hacia arriba, y de ahí retrocedemos, encontramos algo más de compradores y los mercados empiezan a recuperarse. Simplemente estos niveles no quieren retroceder, y estamos cerrando a niveles históricos en 69.95. Si se dan cuenta, los highs anteriores eran de 45. Normalmente era como spike hacia el alza, regresábamos rápido, encontrábamos soporte. Obviamente tardan un tiempo en recuperarse los índices, pero definitivamente algo como lo que estamos viendo esta semana en particular jamás se había visto en los mercados.
Así es de que decir que tenemos un low en el mercado gracias a estos nuevos highs en el VIX es realmente difícil de decir, ya que cada día hacemos nuevos highs históricos en el VIX, nuevos lows en el S&P 500 y simplemente no encontramos soporte en estos mercados. En los últimos 7 días no hemos podido terminar ninguno de ellos positivo, y de todo este movimiento, una vez que cerramos por debajo del 61.8% de Fibonacci en las barras de días, decíamos que lo más probable es que tuviéramos un retroceso al 100% a donde comenzó este movimiento, y es que hoy nos acercamos ya mucho a eso. Nosotros cuando hablábamos de eso estamos hablando de semanas, meses, probablemente años, y aquí lo estamos haciendo prácticamente en algunos días. Todo este retroceso realmente vertiginosa, la velocidad que estamos cayendo en estos índices, realmente pánico totalmente extremo y totalmente fuera de control. Así es de que niveles de soporte y resistencia en el S&P 500, realmente estamos a 130 puntos de este low anterior, y realmente la velocidad que nos hemos estado moviendo últimamente no está totalmente fuera de la realidad de irlo a probar. Realmente está lejos, son 130 puntos. Estamos hablando de que cerramos el índice cash en 899, pero únicamente cerramos 10 puntos hacia la baja, mientras que los futuros cerraron 23, casi 24 puntos hacia la baja. Así es de que a esto restenle otros 14 puntos. Simplemente estamos aproximadamente a 115 puntos de esto, y lo hemos visto en un solo día. Hoy tuvimos un rango de 106 puntos, así es de que no está fuera de la realidad ir a probar estos lows a donde comenzó este rally, aunque lo veo sumamente extendido este mercado hacia la baja, niveles realmente extremos, y empezamos a ver swings muy grandes como habíamos visto intradía, hacia arriba y hacia abajo, y normalmente eso señala un poco de cansancio en la tendencia, señala un posible cambio en el tren a muy corto plazo, y probablemente podríamos tener algo de corrección en este mercado antes de continuar hacia la baja. Finalmente la tendencia, indudablemente, hasta sobra decirlo, es hacia la baja. Regresamos ahora a un chart intradía de 15 minutos del S&P 500, los futuros, para ver niveles de soporte y resistencia, y estamos utilizando este último high que hicimos, ya que aquí tuvimos un rebote interesante, así es de que de ahí estamos utilizando esto como el 100%, niveles de resistencia en el S&P 500. Todavía tenemos el 38.2%, que de hecho funcionó bien a la apertura de este mercado en 909, el 50% 932 y el 61.8% de Fibonacci 954 y medio, niveles que probablemente podrían entrar el lunes en juego si es que llegamos a probar estos niveles de resistencia. Algo interesante obviamente en el chart intradía es que no hicimos un nuevo low, estamos haciendo un low, un higher low, hicimos este high, hicimos un higher high, así es de que probablemente podríamos ver un cambio en la tendencia al muy corto plazo. Niveles de soporte, probablemente podríamos utilizar el low del día de hoy con el high del día de hoy, y niveles de soporte en el S&P 500. En realidad estamos cerrando en el 50% de este último movimiento hacia la alza en 8.90, próximo nivel 8.77 y medio, próximo nivel 8.62. Vamos a ver si es que en realidad cualquiera de estos niveles pueden aguantar. Podemos tener una corrección hacia la alza, o si simplemente la tendencia va a continuar hacia la baja, y vamos a probar esos niveles de los cuales estábamos hablando en el chart de meses en el S&P 500.